Bueno, buenas tardes. Les voy a presentar a nuestro siguiente ponente, es el doctor Benjamín Pineda Olvera. Es químico, bacteriólogo, parasitólogo con maestría y doctorado en inmunología, con una estancia postdoctoral en Brain Tumor Center en la Universidad de Chicago. Actualmente es investigador de ciencias médicas y director de la investigación en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, ha publicado 79 artículos en revistas internacionales, 9 capítulos de libro a nivel internacional, cuenta con una patente otorgada y un registro de 4 más, y además cuenta con 6.896 citas y un índice H de 27. Ha contribuido en la formación de recursos humanos de licenciatura, maestría y doctorado. Ha recibido varios premios otorgados por su labor científica, entre los que destacan el Premio de Investigación Médica Dr. Jorge Rosenkrantz, el Premio de Investigación GlaxoSmithKline, el Premio Canifarma del Dr. Rafael Rodríguez Rodríguez, así como los otorgados por la Academia Nacional de Medicina, el Premio Roberto Kretschmer Smith y el Dr. Maximiliano Ruiz Castañeda. Recientemente fue condecorado con el Premio del Fomento a la Investigación 2019 y con el Premio Aida Weiss en la Investigación Oncológica en 2021. Ha recibido diferentes financiamientos que le han permitido consolidar el laboratorio de neuroinmunología en la institución de la cual funge como responsable y líder académico, y donde recientemente recibió no sé si puedo decirlo, pero mucho dinero, para su fortalecimiento. Su trabajo en investigación versa en la modulación de la respuesta inmune antitumoral y en el microambiente de tumores cerebrales. Gracias, doctor, por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo les voy a hablar un poco acerca del impacto que tiene el catabolismo del triptofano sobre la modulación del sistema inmune. Nosotros, como lo mencionaban, trabajamos con tumores cerebrales, con astrocitomas. Básicamente trabajamos más con glioblastoma, pero también abarcamos los glioblastomas. Entonces, me voy a enfocar en ver qué impacto tiene esta ruta de degradación del triptófano sobre la modulación del sistema inmune y cómo afecta el crecimiento de los astrocitomas. El glioblastoma es un astrocitoma de grado 4, es el tumor más agresivo del sistema nervioso central. Afortunadamente tiene una incidencia baja de 4 por cada 100.000 habitantes y sin embargo es muy agresivo. Como ustedes pueden ver en el corte histológico que les muestro, podemos observar cómo se generan zonas necróticas por la alta proliferación que tienen las células tumorales, que hacen que al interior del tumor no lleguen los nutrientes suficientes y entonces se empiezan a formar estas zonas necróticas. Son tumores también altamente vascularizados y donde podemos observar atipia celular con núcleos, algunas células multinucleadas y bueno, morfologías aberrantes. Este tumor, el tratamiento para este tipo de tumores está basado principalmente en cirugía máxima seguida de radioterapia y quimioterapia. La quimioterapia generalmente está basada en temozolomida, que es el agente quimioterapéutico de elección para estos tumores. Con toda esta terapéutica agresiva para los pacientes, se tiene una esperanza de vida de alrededor de 14 meses. Y esta esperanza no se ha modificado, al menos en las últimas 3 décadas, por lo que consideramos que es muy importante seguir trabajando en buscar alternativas que puedan mejorar la calidad de vida de los pacientes que sufren esta enfermedad. Como muchos otros cánceres, el glioblastoma posee diferentes distintivos, entre los que podemos mencionar pues, que tienen la capacidad de evadir los supresores de crecimiento. Como les mencionaba, son tumores muy heterogéneos, entre ellos, entre las propias células y entre pacientes son muy heterogéneos y presentan mutaciones somáticas
incluso diferentes mutaciones dentro de la misma masa tumoral. Tienen, obviamente, pues son células inmortales que tienen gran capacidad de migrar y de invadir el tejido cerebral sano. Como les mostraba en la histología, son muy angiogénicos. Y me gustaría centrarme en 3 distintivos que tienen estos tumores. Uno de ellos es que tienen obviamente la capacidad de evadir al sistema inmune y dentro del nicho tumoral promueven un ambiente proinflamatorio. Y sobre todo, estos tumores tienen la capacidad de hacer reprogramación metabólica. Pensando en la alta tasa de proliferación que tienen estas células tumorales, pues es un requerimiento para que tengan esta proliferación, pues que puedan hacer modificaciones en su metabolismo que les permitan ser energéticamente más activos. En ese sentido, la vía de las quinureninas es la vía de degradación del triptófano, donde como producto final se produce, como producto de degradación del triptófano se produce NAT. Y solamente el 5% de la degradación del triptófano se destina a la producción de serotonina y melatonina. Esta vía es muy relevante para la obtención de energía y obviamente pues, en este tipo de tumores esta obtención pues, es relevante dado que el producto final es la obtención de NAT. Sin embargo, no solo se produce NAT, sino que en los pasos de degradación del triptófano se van produciendo diferentes metabolitos, los cuales tienen actividad bioactiva sobre otras células. En cuanto a lo que se ha estudiado de la vía de las quinureninas en este tipo de tumores, principalmente los estudios se han enfocado en las 2 enzimas limitantes de la vía, que es la indolamina 2,3-dioxigenasa y la triptófano 2,3-dioxigenasa, o IDO y TDO. Estas enzimas son las enzimas limitantes y son las que dan inicio a la degradación del triptófano. Debo mencionarles que de estas 2 incluso se han enfocado más los estudios a estudiar la IDO, porque la IDO es una enzima que se encuentra expresada en células cerebrales y no se encuentra en la periferia, mientras que la TDO se encuentra en diferentes tejidos. Algo que también debo destacar es que, y creo erróneamente, no se ha considerado que el triptófano no tiene la capacidad de pasar la barrera hematoencefálica. Y a pesar de que los estudios pues, se han enfocado justo en esta enzima y pensando que el triptófano que se encuentra en el cerebro pues, es degradado y consumido por esta enzima, y ahí es donde se han enfocado los principales estudios. Y justo por esa razón nosotros consideramos que es muy relevante estudiar esta vía río abajo, ya que el principal metabolito de degradación del triptófano, que es la quinurenina, esa sí tiene la capacidad de pasar la barrera hematoencefálica. Y entonces hay otras células que pueden continuar el proceso de degradación del triptófano a través de la captura de esta quinurenina. Lo que se ha visto es que la IDO se ha visto que tiene relevancia en este tipo de tumores porque la alta expresión de esta enzima correlaciona con un pobre pronóstico y una pobre sobrevida en los pacientes con glioblastoma. Y cuando se buscan estas enzimas en el tejido tumoral, se ha visto que las 3 enzimas, la IDO1, la 2 y la TDO, se encuentran expresadas en estos tumores, y que en el caso particular de la IDO1 y de la TDO, la expresión de la IDO correlaciona con la malignidad del tumor, de manera que encontramos una mayor expresión de IDO y de TDO en glioblastomas con respecto a los astrocitomas de bajo grado. Cuando se ve cómo está el consumo del triptófano a nivel periférico, pues este triptófano es consumido mayormente por los astrocitomas de alto grado, 3 y 4, o glioblastomas, y una menor cantidad en los gliomas de bajo grado.
al igual que sucede con la quinurenina, que es el primer metabolito de degradación. Y cuando se ve la relación quinurenina-triptófano en el suero de estos pacientes, se ve que esta relación está aumentada en los astrocitomas de alto grado. Entonces, centrándose en este estudio de la IDO, este trabajo del doctor Kinouchi, ellos utilizaron un modelo de glioblastoma murino donde hacen el implante de este tumor en ratones, y lo que ven es que principalmente las células que se encuentran en la periferia del tumor están expresando grandes cantidades de IDO, y cuando ellos noquean a la enzima, la expresión al interior del tumor disminuye como se esperaba, pero sin embargo encuentran que también en la periferia hay otras células que están expresando IDO, muy probablemente las células infiltrantes del tumor, principalmente los macrófagos y las células dendríticas, que son células que también pueden expresar la vía completamente. No así los astrocitos sanos. Cuando ellos cuando hacen el implante de manera subcutánea, lo que ellos observan es que las células que están noqueadas en IDO, prácticamente el volumen tumoral se mantiene durante todo el tiempo del experimento, y cuando ellos administran un inhibidor, que es el 1-metiltriptofano, ven una reducción significativa en el volumen tumoral, el cual sinergiza cuando combinan este 1-metiltriptofano con temozolomida. De igual manera, cuando ellos hacen el implante intracerebral y evalúan la sobrevida de los ratones que tienen la IDO noqueada, ven también que hay un aumento en la sobrevida de estos ratones, y que cuando implantan las células sin noquear la IDO y las tratan con este inhibidor 1-metiltriptofano, también aumenta la sobrevida de los ratones. Al igual que y sinergiza de igual manera cuando se administra en conjunto con temozolomida. Pero algo que llama mucho la atención es que cuando ellos hacen el implante con células de glioblastoma humano, que son estas células U87, pues no ven diferencias en la sobrevida, aun cuando administran este inhibidor que habían visto que tenía efecto. Y hasta donde nosotros sabemos, este es el único estudio que se ha hecho clínico utilizando un inhibidor de IDO en pacientes con gliomas recurrentes. Y les comento lo que sucedió en este estudio. Ellos trataron 17 pacientes con este inhibidor en dosis escalables. 4 de estos pacientes tuvieron efectos adversos serios, por lo que se tuvo que suspender el estudio. La dosis limitante que ellos encontraron fue de 500 miligramos y encontraron una estabilización de la enfermedad por 32 semanas en el 47% de estos pacientes, que son 8 de los 17 pacientes que ellos encontraron. Este estudio no fue un estudio donde se hubieran aleatorizado a los pacientes, sino que fueron seleccionados y fueron administrados, que creo que es un sesgo importante que tenía este trabajo. Entonces, de manera que hasta este punto se sabía que las células, los astrocitos no expresan esta vía, más que la IDO. Se sabe que el triptofano no pasa la barrera hematoencefálica. Se ve que los inhibidores de IDO tienen, digamos que cierto efecto. Pero ¿qué pasa con respecto a las células que están infiltrando el tumor? Principalmente estas células con capacidad endocítica que les comentaba, que tienen la capacidad, tienen toda la maquinaria enzimática para degradar el triptofano. Se sabe que estas células presentadoras de antígeno pueden captar el triptofano y pueden degradar todo el triptofano hasta la producción de NAD.
y producir los metabolitos que van río abajo de la degradación del triptofano. Estos metabolitos se sabe, por ejemplo, en el caso de la quinurenina, se sabe que tienen la capacidad de inhibir la actividad del linfocito CD8, mandarlos a un fenotipo de agotamiento y posteriormente inducirlos a muerte celular. Y el siguiente metabolito río abajo de la quinurenina, que es el ácido 3-hidroxiantranílico, también tiene esa misma función sobre los linfocitos CD4. Induce la disfunción de las células CD4 y también induce la muerte de ellas. Entonces, además de que las células tumorales pueden degradar este triptofano y producir quinurenina e inducir la citotoxicidad de linfocitos CD8, también las células dendríticas y macrófagos infiltrantes del tumor tienen esa capacidad de producir estos metabolitos que tienen a su vez la capacidad de modular el sistema inmune. Y si nos vamos más río abajo, sobre la producción de ácido quinolínico, que es el metabolito previo a la producción de NAD, también puede ser liberado al medio extracelular e inducir la muerte por excitotoxicidad de astrocitos que se encuentran en la periferia del tumor. De manera que consideramos que pues, estos hallazgos y la información que se conoce pues, debería de ser suficiente para seguir estudiando esta vía y cómo se va modulando. Anteriormente se pensaba que en el cerebro sano solamente las células con capacidad endocítica tenían la capacidad de degradar esta quinurenina a través de la enzima quinurenina monoxigenasa. Sin embargo, nosotros en un estudio, y las células cerebrales encargadas de hacer esa función, pues es la microglía. Entonces, anteriormente se pensaba que solamente la microglía era la que tenía la capacidad de degradar la L-quinurenina para producir 3-ácido antranílico. Lo que nosotros en un estudio que hicimos fue que administramos un fármaco que estaba específicamente dirigido para eliminar a la microglía de las células cerebrales. Como pueden ver en la primera gráfica, prácticamente la microglía es completamente depletada cuando se administra este fármaco. Sin embargo, cuando nosotros vemos la actividad de la quinurenina monoxigenasa, pues vemos que prácticamente no cambia, aún con la administración del fármaco. De manera que esto nos sugería que había otras células sanas que tenían la capacidad de degradar la quinurenina y que estaban expresando esta enzima. Además, la enzima no solo la expresan, sino que también la enzima estaba activa. Entonces, lo que nosotros hicimos fue que separamos, mediante citometría de flujo y a través de perlas magnéticas, separamos las tres principales poblaciones cerebrales, que son la microglía, los astrocitos y neuronas inmaduras, que tienen la marca CD24. Bueno, como estaba reportado, no encontramos actividad de la quemo en astrocitos. La actividad está presente y la enzima está activa en microglía, como estaba reportado, pero encontramos que también las neuronas que expresaban este marcador CD24 tenían la capacidad de degradar esta quinurenina y expresar esta enzima quinurenina 3-monoxigenasa. Y bueno, pero ¿qué pasa con las células tumorales? ¿Qué pasa con los? Se sabe que los astrocitos no expresan esta enzima, pero ¿qué pasa con los astrocitomas? Entonces, en este siguiente estudio, lo que nosotros hicimos fue buscar cómo estaba la expresión de esta enzima primero sobre 4 líneas celulares de glioblastoma, que son las que les muestro en la gráfica de arriba a la izquierda, y
Y lo que observamos fue que pues, prácticamente todas las 4 líneas que utilizamos lo expresan de manera diferencial. Dependiendo de la línea celular, hay mayor o menor expresión del mensajero. También hay expresión de la proteína, y cuando vemos si esta proteína está activa, pues observamos que en las 4 líneas celulares de glioblastoma está activa. E incluso cuando vemos en las inmunofluorescencias, pues se puede ver claramente cómo están expresando esta enzima. De manera que muy probablemente pues esto estaba sucediendo también en tejido tumoral. Digo, si lo vimos en las líneas celulares, muy probablemente en los tumores también estaba sucediendo. Y entonces hicimos la búsqueda de esta enzima en un paciente con esclerosis, donde observamos que hay algunas células marcadas que fueron positivas para la enzima quemo, muy probablemente porque al ser un proceso inflamatorio que está llevando el paciente, la microglía se encuentra activada y vemos mucha reactividad de ella. Pero cuando vemos un tumor de tiroides, por ejemplo, pues no observamos prácticamente la expresión de esta enzima, y cuando vemos los astrocitomas de bajo grado y glioblastomas, pues prácticamente vemos que todos ellos están expresando grandes cantidades de esta enzima. Y estos hallazgos los corroboramos a través de un estudio bioinformático utilizando el Cancer Genome Atlas, donde vemos que efectivamente se ve que hay expresión del mensajero tanto en gliomas de bajo grado como de alto grado, tanto para IDO, TDO, CAT, la quinurenina monoxigenasa, que era la que estábamos estudiando en este estudio, y la enzima QPRT. Y cuando vemos el impacto que tiene la expresión de la enzima quemo sobre los pacientes con glioblastoma, vemos que pues, a mayor expresión el pronóstico o la sobrevida es menor. Entonces, bueno, continuamos con esta serie de estudios, y entonces decidimos ver pues, qué pasaba con todas las enzimas de la vía. Entonces, vimos cómo estaba la expresión de todas las enzimas de la vía, y utilizamos 2 bases de datos públicas para ver cómo estaba la expresión en los pacientes con gliomas de bajo grado, con gliomas de alto grado, y correlacionamos si había alguna diferencia con respecto a la expresión de la isocitrato deshidrogenasa, que es una enzima que se ha visto que correlaciona, cuando está mutada, correlaciona con un mejor pronóstico para los pacientes que cuando la isocitrato deshidrogenasa está de manera wild type. No observamos diferencias entre el estatus de mutación de IDH, pero lo que sí observamos es que prácticamente tanto los gliomas de bajo grado como de alto grado expresan todas las enzimas de la vía. Entonces, y por ende, muy probablemente todos los metabolitos que modulan el sistema inmune y que afectan a las otras células vecinas a través de la citotoxicidad de ellas. Entonces, quisimos ver cómo correlacionaban la expresión de todas las enzimas de la vía con respecto a la expresión de genes de inmunosupresión, relacionados con inmunosupresión, con angiogénesis, con la vía de las STATs, con GTPasas y con metalotonina. Y prácticamente lo que vemos es que la enzima IDO, TDO, quemo, KINU y HAAO, prácticamente todas ellas estaban muy relacionadas y correlacionaban de manera positiva con genes relacionados con inmunosupresión. Principalmente la enzima KINU fue donde encontramos las más altas correlaciones, tanto en gliomas de bajo grado como en gliomas de alto grado. De manera que pues consideramos que esta enzima pudiera ser muy relevante en la modulación del ambiente microtumoral en estos astrocitomas. Y cuando vemos cómo impacta la expresión de estas enzimas en la sobrevida de los pacientes, pues vemos que prácticamente quemo, KINU y esta enzima ACMSD son enzimas de la vía que impactan de manera negativa tanto en gliomas de bajo grado
como en gliomas de alto grado, aunque el impacto es mayor en los gliomas de bajo grado. Entonces, pues nos llamó la atención saber cómo estaba relacionada la quinurenasa, que es esta enzima quinu, promoviendo o de qué manera pudiera promover la inmunosupresión en los pacientes con astrocitomas. Entonces, en una primera fase lo que nosotros buscamos fue ver cómo estaba la expresión de la quinurenasa en astrocitomas de bajo grado y de alto grado, y lo correlacionamos en dos bases diferentes de datos, en la base americana y en una base china. Y básicamente en las dos bases de datos observamos lo mismo. Ambas expresan esta enzima y se ve una mayor expresión de quinurenasa en los astrocitomas de alto grado. Y cuando vemos si hay alguna modificación con respecto al estatus de mutación de IDH, vemos que en el caso de los glioblastomas, vemos que sí hay una mayor expresión cuando la IDH es wild type con respecto a la IDH mutada. Y de igual manera, lo que vemos es que en ambas bases de datos pudimos corroborar que esta enzima, la quinurenasa, tiene un impacto negativo sobre la sobrevida de los pacientes. Entonces, nuevamente vimos cómo estaban las correlaciones de la expresión de estas enzimas con respecto a genes que están relacionados con la respuesta inmune y la modulación negativa, sobre todo de la respuesta inmune. Y básicamente lo que vemos es que pues, las correlaciones más altas las encontramos en glioblastoma con respecto a los gliomas de bajo grado, por lo que consideramos, y lo vimos tanto en la base americana como en la base china. Si nosotros estudiamos cómo está el microambiente tumoral, cómo está infiltrado en estos pacientes, lo que podemos ver es que básicamente están muy infiltrados con macrófagos de tipo M2, donde vemos tanto en gliomas de bajo grado como en alto grado cómo están muy infiltrados con estos macrófagos, que recordemos que tienen esta capacidad de degradar el triptofano hasta NAD y producir todos los metabolitos tóxicos de la vía. Y cuando vemos cómo está la expresión de esta enzima quinurenasa en las poblaciones infiltrantes del tumor, también vemos que la mayor expresión se encuentra en estos macrófagos, tanto en gliomas de bajo grado como de alto grado. Y lo mismo sucede cuando vemos cómo está la expresión al interior de las células mieloides dendríticas infiltrantes del tumor. Y bueno, con esto lo que quiero dejar es que es muy relevante seguir estudiando esta vía, no solamente estudiar las enzimas limitantes, que es la IDO y la TDO, sobre todo porque, como les mencionaba, el triptofano no puede pasar la barrera hematoencefálica. Muy probablemente la mayor producción o la mayor degradación de triptofano hacia quinurenina se produce sobre todo en el hígado, y seguramente pasa mucha quinurenina al tumor, la cual es capturada tanto por las células infiltrantes del tumor como por las células tumorales, como por neuronas inmaduras, produciendo todos estos metabolitos tóxicos que, además de generar toxicidad sobre astrocitos, también generan toxicidad sobre las células inmunes antitumorales, llamémoslos de esa manera. Afectan a la CD8, afectan a la CD4 cooperadoras, promueven un ambiente inmunosupresor, modulan a los linfocitos T cooperadores hacia un perfil TH2. Entonces, creemos que es importante seguir estudiando la vía, buscar inhibir, bloquear o silenciar las enzimas que se encuentran río abajo de esta vía y ver qué efecto tienen tanto para las células tumorales como para las células infiltrantes del tumor, y buscar diseñar otros inhibidores que sean específicos de las enzimas que se encuentran río abajo, que desde el punto de vista de nuestro grupo consideramos que son aún más relevantes,
que solamente quedarnos en la TDO y la IDO. Entonces, bueno, no me queda más que agradecer al grupo de investigación con el cual trabajamos en esta línea, la doctora Verónica Pérez, la doctora Daniela, el doctor Gonzalo, la doctora Lili, el doctor Itamar, y bueno, por supuesto el doctor Sotelo, que ha sido como la guía que he tenido siempre y que he tenido la fortuna de trabajar con él. Y bueno, a todo el grupo de laboratorio de neuroinmunología y de neurobioquímica y conducta. Muchas gracias.